Las capas en Harmony funcionan de una manera similar a cualquier otro programa, ya sea de ilustración o dibujo. Estas se irán ubicando en el panel de la línea de tiempo. Si deseamos crear una nueva capa, haremos clic en este símbolo. Al hacer clic se abrirá esta ventana. Acá podemos renombrar a la capa. Luego elegiremos el tipo de capas que deseamos que tenga. Como les expliqué, las capas están compuestas por dos, las capas de líneas y las capas de color. Luego Harmony Toon Boom trabaja tanto en vectores como en bitmaps. Para que ustedes comprendan la diferencia en la imagen, como podemos apreciar, por un lado tenemos un programa que es de bitmaps y por el otro un programa vectorial. Aunque los dibujos sean similares, los vectores, al estar conformado por vectores, estos se pueden hacer un zoom infinito sin que se pierda resolución. En cambio, los bitmaps, cuanto más nos acerquemos ya se notarán los píxeles por los que están conformados. Pero la ventaja que tienen los bitmaps frente a los vectores es que se pueden aplicar ciertos efectos de color, por ejemplo pintar por encima, lograr difuminados, degradados y efectos que no se lograrían con las capas de vector. Entonces desde acá podemos elegir cómo deseamos que sean las capas. Podemos separar, ya que sea una capa de línea que sea en vector y que la capa de color sea en bitmap, o que ambas sean vectoriales o bitmaps. Una vez decidamos, podemos hacer clic en agregar y cerrar. Al hacerlo, se agregará la nueva capa y se cerrará la ventana. En cambio, si deseamos crear bastantes capas, haremos clic en el símbolo y esta vez haremos clic en agregar. Así se agregará la capa que hemos hecho y además la ventana seguirá. Eso nos permitirá crear cuantas capas sea necesario. Presionaré Control Z. Luego, el orden de las capas es importante, ya que por ejemplo si hago este trazo en esta capa y luego añado otra capa y en esta otra capa teniéndola seleccionada hago otro trazado, como vemos lo que queda por encima es la que esté en la capa superior. Voy a desactivar la lamparita, que es la mesa de luz, para que podamos ver con la opacidad original cada capa. Entonces como vemos la capa superior estaría tapando a la capa inferior. En cambio si le cambiamos de ubicación y lo ubico por debajo, ahora la capa negra estaría tapando a la otra capa. Entonces así podemos dibujar a nuestra animación o personaje con el orden de las capas. Luego voy a expandir a todo este panel y veremos que al lado de cada capa tenemos este símbolo de más. Al hacer clic veremos que cada capa está compuesta por distintas composiciones. Estas también algunos los llaman las subcapas. Quiere decir que las propiedades que tienen las podemos modificar de manera independiente por cada frame. Entonces acá en esta capa podemos modificar el mate. Estos son para crear máscaras. Luego la posición en XY también se puede trabajar en el eje Z. Luego rotación, escala y sesgar. Luego, si deseamos modificar las propiedades de la capa, las seleccionamos, luego con clic derecho buscaremos propiedades de capa, o si no con el shortcut Shift-E. En esta ventana podemos modificar a la capa. Si activamos ya sea la ruta 3D, podríamos modificar los ejes X, Y y Z. Luego podemos modificar la escala, rotación, el pivote que será el punto de anclaje. Luego, si nos vamos a dibujo, vemos que como hemos creado esta capa, está seleccionada para que posea capas de línea y capas de color y ambas sean vectoriales. Si deseamos por algún motivo modificar estas, podemos ya sea desactivar una de estas capas o convertir a cualquiera de ellas en bitmap o viceversa. Ahora, al lado de las capas tenemos estos símbolos. Los ojos, como hemos visto, servirán para mostrar u ocultar a la capa. Luego, al lado tenemos el modo solo. Esto quiere decir que si es que lo activamos, solo será visible la capa que hemos activado este modo o las capas que seleccionemos ese modo. Por ejemplo, esta también. Y entonces solo serán visibles estas capas. Todas las demás se ocultarán. Luego, el de al lado servirá para agregar el papel de cebolla, que luego vamos a ver. Y el candadito nos servirá para bloquear la capa. Es decir, si por ejemplo bloqueo esta capa, entonces ya no podemos modificar. Finalmente, si deseamos borrar el contenido de una capa, la seleccionamos, luego seleccionamos su frame y con la tecla suprimir lo eliminaremos. Pero si lo que deseamos es eliminar la capa, seleccionamos una capa o varias capas manteniendo la tecla control y luego haremos clic en menos. Así se eliminarán las capas. Ahora, para comenzar con el mundo de la animación en Harmony, debemos entender la línea de tiempo y los frames. La línea de tiempo está conformada por capas, y estas a su vez las conforman los frames, o fotogramas en español. Los fotogramas son los dibujos los cuales al unirse logran la simulación de movimiento. Un segundo en la animación generalmente está compuesto por 24 FPS, es decir, 24 frames por segundo. Acá, como vemos, estos FPS se pueden modificar en cualquier momento, pero en la animación es un estándar, trabaja en 24 FPS. Entonces les recomiendo cuando trabajen sus animaciones que lo hagan de 24 fotogramas por segundo. Esto no necesariamente nos indica que tiene que haber 24 dibujos en un segundo, ya que en la animación generalmente se trabaja en twos. Esto quiere decir que habrá un dibujo cada 2 fotogramas. Y por ejemplo, en el mundo de la animación anime se trabaja en threes. Eso quiere decir que habrá un dibujo cada 3 frames.
Ahora para entender, selecciono esta capa de dibujo, luego selecciono un frame y cuando dibujo, por ejemplo esta línea, se habrá creado como vemos un cuadrado plomo. Este es un frame. Como acá vemos que lo tenemos programado para 24 FPS, quiere decir que el primer segundo recién estaría en el frame 24. Es decir, si acá me acerco y extiendo la exposición de este frame con la tecla F5, lo que estoy haciendo es extender la exposición de frame. Quiere decir que este dibujo que he hecho va a durar los 24 frames que son un segundo. Entonces cuando muevo el cabezal por toda la línea de tiempo vemos que no cambia ya que está expuesto durante 24 frames. Pero si en algún punto lo borro, por ejemplo si yo me acerco en este cuarto frame, lo selecciono y presiono la tecla suprimir, vemos que se ha creado un espacio en esta línea de tiempo. Eso quiere decir que este primer dibujo tendríamos su exposición hasta el tercer frame. Luego tenemos un frame vacío y luego a partir del quinto frame nuevamente tenemos este dibujo. Si este dibujo le agregamos por ejemplo este otro trazado, vemos que se ha agregado durante toda la exposición de este frame, es decir hasta el 24. En Harmony Toon Boom, los frames trabajan distinto que en otro programa. Por ejemplo, si están habituados en Animate, en la que se trabaja a través de keyframes y frames, en Harmony es un poco distinto. Si nosotros modificamos a uno de estos frames, por ejemplo, en cualquier punto yo le agrego este trazado, no solo se habrá agregado en toda la exposición de este frame, sino desde el original que hemos hecho, ya que los demás siguen siendo el mismo frame. Se puede decir que son un clon que está vinculado al primer frame. Si en este vuelvo a dibujar cualquier otro trazado, vemos que también este trazado lo veremos replicado en la duración del otro frame. Sin importar si seleccionamos otros frames, luego presiono la tecla suprimir, los elimino, vemos que apenas encontramos los nuevos frames, nuevamente está el dibujo con las modificaciones que hemos hecho. Entonces, si lo que queremos es hacer un dibujo distinto, lo que haríamos sería seleccionar el frame y luego en este símbolo haríamos clic. Este es para crear un dibujo vacío. Al hacer clic, como vemos en la línea de tiempo, siguen habiendo todos estos frames. Quiere decir que este frame tiene una exposición de 6 frames. Y si dibujo en este estaría expuesto durante estos 6 frames y estaría desvinculado de los demás, ya que este sería un dibujo en vacío. Para que lo comprendan vamos a hacer un ejemplo. Eliminaré toda esta capa seleccionándola y luego haciendo clic en menos, luego crearé una nueva capa, esta la renombro como dibujo, luego selecciono a este frame y acá, por ejemplo, dibujaré una persona. Para que se vea más, aumentaré el tamaño. Este solamente lo voy a dibujar como palitos para que sea fácil el entendimiento. Entonces ya lo tengo dibujado. Vamos a hacer una animación en trees, es decir, que se va a tener un dibujo cada 3 frames. Entonces voy, elijo el cuarto frame y selecciono este símbolo para crear un dibujo vacío. Luego para rellenar estos, vamos a crecer la exposición de este dibujo, de este frame. Selecciono hasta qué parte, en este caso deseo que se alargue la exposición hasta el frame 3 y luego presiono la tecla F5. Así insertado frames y entonces este dibujo estaría durando hasta el tercer frame. Luego tendríamos un dibujo vacío. Entonces para verlo al anterior dibujo vamos a activar el papel cebolla. Este lo activamos desde acá al lado en la capa. Al activarlo estamos viendo al anterior dibujo de color rojo. Acá tenemos su rango. Así podemos seleccionar cuántos dibujos antes del dibujo seleccionado deseamos ver y cuántos después. Los que estén antes se verán de color rojo y los que estén después de color verde. Teniéndolo ya seleccionado vamos a dibujar por encima. Por ejemplo acá decíamos que nuestro personaje salte acá. Entonces lo repaso y luego voy a hacer que antes de que dé el salto primero tenga una acción de anticipación. Esto es parte de los 12 principios de la animación. En el canal también encontrarán algunos videos relacionados donde explico los principios de animación. Entonces lo selecciono, luego mantengo la tecla S, selecciono al personaje y luego lo voy a bajar un poco. Acá haré que las piernas se doblen un poco y luego den un brinco en el frame 7. Acá lo selecciono, aumento el rango para verlo y haré que ya el personaje salte. Al saltar se estaría distorsionando ligeramente. Luego mantengo S, selecciono y lo muevo un poco. Luego vuelvo a seleccionar unos 3 frames después. Lo vuelvo a dibujar, pero esta parte ya se está preparando para aterrizar. Presiono la tecla S, lo selecciono y lo desplazo un poco hacia este lado. Y 3 frames luego hago que aterrice. Para que tenga las mismas proporciones del comienzo, me iré hasta el comienzo. Así podemos ver la silueta del primer frame. Manteniendo la tecla S, lo selecciono y lo muevo hacia esta parte. Luego extiendo la exposición de este dibujo unos 5 frames más adelante. Entonces selecciono 5 frames más y presiono la tecla F5. Desactivo el papel de cebolla. Entonces acá ya vemos el personaje se prepara y salta. Para previsualizarlo tenemos estos botones. El primero servirá para una previsualización rápida y el segundo hará una previsualización de render. Este exigirá un poco más a la computadora ya que utiliza más recursos, pero podemos previsualizarlo tal como quedará. En cambio en este hace una previsualización más rápida. Pero en este caso como el dibujo
dibujo es muy sencillo, no importa cuál elijamos. Si deseamos que la visualización llegue hasta este punto, que es hasta donde dura la animación y se repita, podemos activar la reproducción en bucle. Entonces, activamos este símbolo y luego le vamos a dar en detener donde termina la animación. En este caso sería hasta el frame 17. Entonces, en detener, escribo 17 y ahora reproducirlo desde el primer frame hasta el 17. Se reproducirá una y otra vez como un bucle. Entonces así ya podemos tener una idea de cómo trabaja una animación tradicional. Pero como podemos ver, este dibujo, aparte de ser muy sencillo, se ve todavía un poco torpe al momento que salta. Esto es debido a que faltan los dibujos intermedios. Los dibujos intermedios, también en inglés conocidos como in-between, nos servirá para conectar dibujos. Por ejemplo, en el fotograma 7 vemos que el personaje ya está brincando, pero en el anterior él recién se está preparando. Entonces faltaría un dibujo que conecte estos dos. Para lograr este in-between necesitaríamos unos frames más. Entonces, para dibujar un dibujo intermedio en la que el personaje va a estar entre la preparación del salto y el salto, necesitaría unos frames más. Digamos 2 frames más. Entonces selecciono este frame, que será donde voy a insertar 2 frames más, y luego presiono la tecla F5. Después acá tenemos este recuadro de extender a fotograma. Acá escribiremos hasta qué número deseamos que se extienda. En este caso deseo que se extienda hasta el fotograma 8, es decir, 2 frames más aparte del que ya hay. Entonces escribo 8. Luego tenemos el sobreescribir. Si lo dejamos en sobreescribir, se extenderá la exposición de este frame hasta el 8º frame, pero escribirá por encima de los frames que ya existen. En este caso, como no deseo sobreescribir sino insertar, elijo insertar y hago clic en aceptar. Así se habrán insertado 2 frames más. Luego en estos dos los selecciono, los elimino con la tecla suprimir y acá crearé un nuevo dibujo haciendo clic en este símbolo. Luego acá presiono la tecla F5 y así extiendo la exposición de este dibujo en blanco. Activo el papel cebolla y el rango lo voy a mantener un frame por detrás para ver cuando el personaje se está agachando y 2 frames por delante para ver cuando el personaje ya saltó. Oculto toda la línea de tiempo para tener más espacio. Y se llama in between porque estaríamos dibujando entre estos dos. Es decir, acá dibujo la cabeza del personaje y los brazos. Desactivo el papel cebolla. Entonces acá ya se ve un poco más fluido, pero necesito uno más. Como es una acción rápida, haré en este caso que el frame esté pegado. Entonces para acá insertar el nuevo dibujo, selecciono, luego presiono la tecla suprimir y acá inserto un dibujo vacío, haciendo clic en este símbolo o con el shortcut Alt-Shift-R. Activo nuevamente papel cebolla, esta vez al rango lo disminuyo un frame y acá dibujaré al personaje cuando ya está listo para saltar, pero todavía no ha saltado. Entonces vemos que ya se ve un poco más fluido la preparación del salto. Finalmente, a lo que aterriza, antes de que aparezca totalmente erguido, vamos a hacer que tenga una reacción a esta acción. Entonces, acá en este frame lo selecciono, voy a eliminar estos 2 frames con la tecla suprimir, luego en este inserto un nuevo fotograma y extiendo la duración de este nuevo dibujo vacío con la tecla F5. Activo el papel de cebolla, a rango modifico para ver los 2 dibujos y acá dibujaré al personaje que ya está aterrizado. Para mantener las proporciones, lo dibujo por encima. Luego, manteniendo la tecla S, lo selecciono, lo bajo y dibujaré las piernas para que den la sensación que está aterrizando. Desactivo el papel cebolla, ahora toda la animación dura hasta el frame 19. En detener puedo escribir 19 o si no este rango lo puedo aumentar. Ahora al reproducirlo, vemos que ya el personaje tiene un pequeño rebote. Claro que esto ya se puede seguir puliendo, pero como este es un video tutorial con fines de educación, con este ejemplo ustedes ya pueden tener una idea más clara de cómo trabaja la línea de tiempo usando los distintos tipos de frames. Al momento que estemos dibujando, muchas veces vamos a necesitar de una referencia para saber si nuestros dibujos están rectos, o si no, también para dibujar perspectivas, ya sea para fondos o personajes. Es por ello que Harmony Toonboom nos trae las guías. Para activarlas, primero necesitamos activar el panel. En este caso lo voy a ubicar junto al panel de propiedades. Entonces haré clic en el símbolo de más y luego activaré guías. Así se nos activará este panel. Tenemos distintos tipos de guía. Si activamos la regla, para que se pueda ver, primero voy a crear una capa. Al momento que seleccionemos una herramienta de dibujo, puede ser pincel, pluma, lápiz, etc., tendremos esta regla. Esta regla la podemos mover a cualquier parte y con estos controles podemos inclinarla. No solo nos servirá de referencia, sino que al momento de dibujar, esta servirá también como imán al momento del trazado. Es decir, por ejemplo, si acá lo dibujo, luego lo inclino para este lado, si dibujo, se estaría dibujando en línea recta. Entonces es muy útil para dibujar líneas rectas, las cuales las podemos utilizar, por ejemplo, en el diseño de casas, edificios, etc. Ahora, otro tipo de guía que tenemos, este lo voy a seleccionar y luego con menos lo elimino, son las cuadrículas. Al activarlo, tenemos esta cuadrícula, entonces según como dibujemos, se dibujará en línea recta, ya sea horizontal o vertical. Luego, otra que tenemos es la guía de perspectiva isométrica. Esta nos puede permitir en dibujos geométricos de 3/4. Por ejemplo, si deseamos dibujar un cubo, sería muy fácil ya que se hacen las líneas rectas.
Luego trazaríamos, y si deseamos estos puntos en algún momento modificar, a través de los puntos blancos o de los controles azules podemos modificarlos. Así como vemos, fácilmente podemos dibujar, si así lo deseamos, figuras en vista de 3/4. Luego tenemos las vistas de perspectiva de 1 punto, 2 puntos, etc. Por ejemplo, si elijo esta, es en base a 1 punto y nos permite, como vemos con esas líneas guías, todas irán desde este punto de fuga. Entonces, cuando estemos dibujando sobre todo paisajes o fondos, nos servirá de mucha ayuda. Si deseamos de 2 puntos, entonces elegimos de 2 puntos perspectiva. Entonces así tendríamos estos 2 puntos, desde acá los podemos modificar, para crear esta grilla de perspectiva. Y así guiarnos, lo cual nos facilitaría al momento de dibujar, por ejemplo, paisajes con perspectiva. Estos se pueden ir combinando, es decir, podemos tener esta de 2 perspectivas y luego activar otra, por ejemplo, este de paneo horizontal, etc. Las guías van a ser muy útiles al momento de dibujar y sobre todo las recomiendo para dibujar vistas de 3/4 de edificaciones para fondos o backgrounds. Una característica que tiene Harmony que diferencia a los demás programas de animación es su organización de vista de nodos. Para ello tenemos que tener activado este panel, generalmente está al lado de color. De no tenerlo, como siempre nos vamos al símbolo de más y buscamos vista de nodos. Voy a hacer clic para ampliar la vista y la vista de nodos es una visualización de la escena, es decir, de todo el proyecto animado que tengamos abierto en Toon Boom, donde composición será la composición principal, es decir, será la capa a partir de cual se pueda visualizar las demás. Para que ocupe más espacio también voy a hacer clic en esta otra flecha, así tenemos una vista mejor. Luego esta composición se va a un nodo de write, es decir, de escritura, y el de display que será al de la pantalla, es decir, ya para el render final. Entonces, en la previsualización, que es donde nosotros estamos viendo la animación, esta será el nodo de la composición. Luego las demás capas aparecerán como nodos separadas. En este caso tengo, por ejemplo, esta capa de fito. Si a la capa de fito la conecto a la composición, haciendo clic en este nodo, y luego lo suelto, de inmediato se volverá visible esta capa. Es decir, si me acerco, como vemos, ya tenemos este ejemplo que hemos hecho al comienzo del dibujo de mi personaje Fito, y entonces ya es visible. Desde acá ya podemos ver su capa. Pero si lo desconecto, este ya no será visible. Lo mismo, por ejemplo, con el otro, con el personaje saltando que hicimos. Lo suelto y acá ya será visible la capa junto con toda la animación que hemos hecho. Si deseamos que el otro también sea visible, también lo arrastramos y lo soltamos. Ahora, el orden en los que los conectemos será el orden en que aparezca acá en las capas. Como primero está la capa de Fito, eso quiere decir que la capa de Fito estará por encima del personaje saltando, pero si la desconectamos y lo ubicamos por delante, ahora estos cambiarán de posición. Estas son capas sencillas, las voy a desconectar para no complicarnos. También podemos hacerlo con grupos, es decir, por ejemplo, acá tengo la caminata de Zanahoria, hago un clic y al conectarlo, no solo se está conectando la capa, sino todo un grupo. Si hago clic, este está compuesta por varias capas. Lo mismo con este otro grupo. Este está compuesto por 3, ya que también contiene pex. Lo suelto y al conectar todos, como vemos, también se han vuelto visibles la animación de este otro archivo. Entonces, cuando deseamos ocultar, simplemente los desconectamos y así no serán visibles. Si deseamos agrupar, por ejemplo, digamos que esta capa de Fito junto con la capa de personaje los quiero agrupar, como hemos hecho con estas otras, las selecciono las dos y luego presiono Control G. Así se crea un grupo. Ahora, si al grupo lo vuelvo visible, como vemos, el grupo ya contiene la capa de Fito y personaje saltando. Claro que la vista de nodos, aparte de tener una visualización más clara de toda la composición y que nos permite mostrar u ocultar capas o grupos, también nos servirá para distintos tipos de animaciones, como la creación de un rig de personaje o la animación kata. Eso ya lo vamos a ver posteriormente.